Seguro que muchos habréis escuchado o leído el concepto de asistencias esperadas y en este vídeo os quiero contar exactamente qué es, para qué sirve y qué impacto tiene en el fútbol usando el ejemplo de Pedri. ¿Es realmente Pedri uno de los mejores asistentes de Europa a pesar de que no ha repartido demasiadas asistencias? En este vídeo trataremos de resolver esta pregunta. Empezamos. Y ahora es momento de introducir a Mi Carreira, que patrocina este vídeo. Os voy a dejar el link aquí abajo, tenéis que entrar ahí, ahora os voy a contar el porqué. Estad atentos porque creo que os va a gustar, así que no os perdáis nada de lo que se viene ahora, porque realmente creo que merece mucho la pena. Tenéis el link aquí abajo. En Mi Carreira podréis estar más cerca del jugador que nunca sin moveros de casa, apoyando al futbolista que os guste o que creáis que tiene potencial, invirtiendo en él como en cualquier mercado bursátil. Pero esto sería solo el titular y como sabéis aquí en este canal, no solo hablamos de lo que se ve a simple vista, sino que siempre queremos profundizar. Y Mi Carreira es mucho más que esto. Además de poder invertir en tus jugadores favoritos con el Fan Club, la plataforma ofrece una experiencia fantástica e innovadora para conectar al jugador con el fan a través del Fan Club oficial, una forma de poder optar a premios y experiencias que trascienden como memorabilia firmada, camisetas o balones, interacciones exclusivas en redes sociales, mensajes personalizados o vídeos y eventos de meet and greet o experiencias entre bastidores, todo de forma sencilla y segura usando la criptomoneda oficial Polygon de Mi Carreira, que podéis adquirir sin ningún tipo de problema. De hecho, vamos a revisar de qué futbolistas podemos optar estos premios y revisando vemos que por ejemplo aquí tenemos a el veterano portero del Servette, Joel Mal, ya tiene su fan club oficial en Mi Carreira, como podéis ver. Además de poder invertir en sus acciones, también tiene artículos disponibles, tal y como esta camiseta que llevó en un partido. Precisamente puedes hacer una oferta para poder llevarte los artículos de estos jugadores. Y si queréis que haya nuevos futbolistas para poder invertir y poder optar a distintos premios, podéis votar también qué jugadores queréis que estén en esta plataforma, escogiendo vuestros nombres o votando los que ya han sido escogidos. Me apetece invertir en Derek Kutesa, jugador del Servette que lleva 13 goles esta temporada, además está rindiendo muy bien, vemos que sus acciones están subiendo, siempre con cabeza, podemos invertir por aquí. Y otro jugador que a mí me gusta y que creo que lo puede hacer muy bien si termina marchándose al Chelsea es el bueno de Alejandro Garnacho, así que vamos a invertir también en Garnacho para cerrar ya este vídeo. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? Tenía muchísimas ganas de estrenar esta, podríamos decirle, sección, este apartado nuevo en el canal en el que voy a hablar de conceptos de estadística avanzada, de conceptos de fútbol también tácticos, para poder explicaroslo de una forma dinámica, de una forma amena a todos vosotros, y que así cuando discutáis con vuestros amigos, con vuestros cuñados, en Twitter, donde sea, tengáis más argumentos de peso para poder ganar esos debates. Y hoy vamos a introducir aquí en el canal, gracias a los datos de Hudl Stats Bomb, porque son una auténtica maravilla y nos permiten saber mucho más del juego y tener muchas más herramientas para poder ganar precisamente estos debates, un concepto que en los últimos años, a partir de sobre todo 2020, 2021, empezó a ganar notoriedad y que yo he usado bastante en mis análisis y por ello he recibido muchas críticas en muchas ocasiones tildando ese concepto de un invento mío. Ya me hubiese gustado a mí inventar las asistencias esperadas, desgraciadamente no fue así. Seguro que en la mayoría de debates todo gira alrededor de los goles y las asistencias, no hay nada más que eso. ¿Cuántos goles ha marcado ese jugador y cuántas asistencias ha repartido? Dos cifras absolutas que realmente en muchos casos es verdad que señalan muchas cosas, pero no lo señalan absolutamente todo, sobre todo cuando hablamos de las asistencias. Un hecho que en el juego no depende del pasador, sino sobre todo de quien tiene que marcar ese pase para transformar un envío, una ocasión generada, en un tanto. Y aquí uno de los jugadores más maltratados de todos ha sido siempre Pedri González. El canario sumó 2 temporadas consecutivas, la 21-22 y la 22-23, repartiendo tan solo una asistencia en Liga. En aquellas 2 temporadas sumó una asistencia en la temporada 21-22 y una en la 22-23. Cifras muy bajas que generaron un debate alrededor del canario. Mucha gente le apuntaba como un futbolista intrascendente. Señalaban sus números absolutos como argumento de peso y definitivo para apartarlo de la lista de los mejores centrocampistas de Europa. Sus problemas físicos el año pasado hicieron que mucha gente viese todavía con mejores ojos ese escarnio público a Pedri, pero este año Pedri ha repartido 4 asistencias en total, 2 de ellas en Liga, y sus números empiezan a tener más consistencia, pero aún así sigue estando lejos de todo aquello que produce. Y para saber lo que está produciendo tenemos que ir a los números avanzados, a una estadística avanzada que es algo trascendental en la industria del fútbol. Los clubes todos, cuando van a fichar, cuando van a hacer scouting, trabajan con este tipo de
de estadística para ver realmente qué hay de verdad en esos números, porque al final que un jugador en una temporada reparta 10 asistencias no significa que vaya a poder mantener ese nivel, hay que ver dónde las está dando, realmente si el equipo ha estado muy por encima o no de lo esperado a nivel productivo, si se puede mantener esto, en qué tipo de equipo juega, dónde da esos pases, cuánto volumen de juego le están generando los suyos para que él pueda estar en esas situaciones, etc. Y a partir de ahí tomar decisiones, y creo que es muy interesante ver el caso de Pedri, porque cuando tú miras los números avanzados te das cuenta de todo el impacto que tiene el futbolista del Barça. ¿Pero qué son las asistencias esperadas? Me preguntaréis muchos. ¿Qué es este concepto? De la misma manera que todos nos hemos familiarizado, y seguro que vosotros también, con los goles esperados, las asistencias esperadas funcionan de la misma manera. Se atribuye un valor de 0 a 100 a cada pase que genera una ocasión dependiendo del valor que tenga esa ocasión. Es decir, yo doy un pase y ese pase se transforma en un disparo de 0,33 goles esperados, significa que es una ocasión de bastante calidad y por lo tanto el pasador va a sumar, diríamos, esos 0,33 independientemente de si el balón ha terminado dentro o no. Más allá de ese aspecto de las asistencias esperadas están otros puntos clave que nos pueden ayudar a entender el impacto de un jugador a la hora de generar ocasiones. Los pases clave per se no nos dicen mucho. ¿Por qué? Porque al final un pase clave mide cualquier disparo que se ha generado, independientemente de la calidad que tenga. Es decir, yo puedo dar un pase de 2 metros o 3 fuera del área, un jugador pega un zambombazo desde 30 metros que se va a las nubes y eso cuenta como pase clave en la estadística. Y eso evidentemente tiene que poder discernirse, tienes que poder ahondar más en esos datos para poder alcanzar el valor real de cada acción. Además, vamos a tratar otras estadísticas un poco por encima, como los pases hacia área contraria, qué importancia tienen, o los pases que rompen líneas de presión en el último tercio. Estadísticas en las que Pedri también excele y que por tanto creo que conforman un poco la silueta de ese centrocampista con capacidad para generar ocasiones que Pedri representa. Vamos con algunas jugadas para que veáis por qué creo que es mucho más importante a la hora de valorar el jugador en su totalidad el hablar de asistencias esperadas y no solo de asistencias. El otro día el Real Madrid jugó ante el Salzburg en un partido que ganó de forma relativamente cómoda y Jude Bellingham repartió 2 asistencias en aquel partido. Si uno no hubiese visto el encuentro y solo ve los datos de SofaScore, los datos que proporciona Transfermarkt, dirá, ostras, Bellingham repartió 2 asistencias, pero cuando ves realmente esas asistencias te das cuenta de que en una de ellas es una asistencia tremendamente involuntaria. De hecho, es un control que termina transformándose en ese pase. Aquí tenemos un envío largo que Jude Bellingham, que lo tenemos en esta posición, va a controlar. La pelota es bastante buena y aquí Jude Bellingham, al estirar la pierna para intentar controlar la pelota y encarar portería, no puede lograrlo porque el pase se le iba un pelín largo. El contacto de Bellingham es claro, por lo tanto es el último futbolista que ha participado en esa acción y quien termina recogiendo ese rechace y marcando el gol es Rodrigo Goes. El brasileño termina siendo quien marca el gol y la asistencia pasa a contársela. Se pasa a contar a Jude Bellingham. Hay otra acción interesante que es precisamente esta en la que Jude Bellingham realiza un pase muy bueno al espacio para Kylian Mbappé. Como podéis ver, el pase ha llegado a Mbappé, el control del francés no ha sido bueno, no ha podido encarar portería, le ha quedado el balón hacia atrás y finalmente termina rematando desde esa posición. La calidad del francés está fuera de toda duda y evidentemente cualquier pase que pueda llegar en relativas buenas condiciones a Mbappé cerca de la frontal es susceptible de poder transformarse en una asistencia. Por eso, al final, no nos engañemos, es mucho más fácil repartir muchas asistencias con jugadores del nivel de Kylian Mbappé o en su momento de Leo Messi, Luis Suárez en el Barça, de Cristiano Benzema en el Real Madrid que cualquier otro momento. Son futbolistas que pueden transformar pases en los que no tienen esa ventaja decisiva en goles. Y eso también es mérito del delantero. Pedri podemos decir que no ha tenido la misma suerte. El canario las últimas temporadas, repito, en 2 años consecutivos en Liga se quedó con tan solo una asistencia. Y es verdad que de momento entre esta temporada y la anterior suma 9 en todas las competiciones. Cifras ya bastante más correctas, aunque yo sigo pensando que Pedri tiene el potencial para repartir más de 10 en una temporada. Fijaos este pase, todos os acordaréis, ante el Getafe. ¿Cuánto valor tiene este pase? Precisamente aquí es donde medimos no solo las asistencias esperadas, sino también StatsBomb tiene otras métricas muy interesantes como el on-ball value, que sirve para medir el valor que tiene cada acción, dependiendo de dónde se da, de cuántas líneas supera, de a qué distancia será de la portería y dónde deja el compañero. Como podéis apreciar en esta imagen, Pedri tiene literalmente a todo el Getafe por delante. El Getafe está defendiendo con los 11 jugadores en apenas 15 metros de distancia entre líneas. Tiene a 11 futbolistas ahí y el canario es capaz de ver el desmarque de Jules Koundé, un desmarque relativamente muy difícil de ver, termina dejando al francés ante el portero. Ahí Koundé terminaría marcando pero de rechace, por lo que la asistencia no contaría para Pedri, pero ahí sí la asistencia esperada evidentemente tiene un impacto
Importante porque ya está añadiendo un valor a esta acción. Ya nos está diciendo que, ojo, tú cuando miras los datos finales, imaginaos que sois un scout y vais a querer fichar a un futbolista que no habéis visto demasiado. Lo primero que hacéis es mirar las estadísticas del jugador. Pero evidentemente los scouts no miran las estadísticas en Transfermarkt, no miran los goles y las asistencias, sino que van a mirar los números avanzados para poder ver si ese jugador realmente ha estado produciendo aquello que ha generado o ha estado muy por encima. Porque hay casos de futbolistas que en una temporada están muy por encima de lo que han generado y realmente esto es insostenible en el largo plazo. Y ahí es donde esto hace arquear la ceja al scout. Por eso es importante acudir siempre a la estadística avanzada. Si uno va a la de Pedri, luego lo veremos, verá que en los últimos años ha sido de los mejores centrocampistas de Europa a la hora de generar ocasiones. Otra jugada en la que ni siquiera es una asistencia esperada, es este pase de Pedri magnífico también ante el Brest en Champions. El canario hace un pase picado, maravilloso, que supera 2 líneas de presión del rival y deja a Lewandowski ante el portero. El delantero polaco controla el balón con el pecho y el portero del Brest le arrolla por detrás. Esta jugada termina siendo penalti, por lo tanto podemos decir que es una acción valor gol, porque terminó desembocando en un penalti, pero en la estadística no va a contar ni como asistencia, evidentemente, pero tampoco como un pase clave, porque Lewandowski no tiene tiempo a disparar. Ahí es donde, repito, entran valores como los pases hacia el área rival y también los pases que rompen líneas de presión en el último tercio. 2 estadísticas de mucho peso precisamente para medir jugadas como esta, en las que sencillamente en la estadística oficial no aparecen por ningún lado. Y me es bastante gracioso que las 2 asistencias que ha sumado Pedri en Liga esta temporada hayan sido las peores de todas. Antes os enseñaba jugadas de Jude Bellingham en las que ha repartido asistencias en las que el mérito del delantero es bastante mayor. Fijaos, esta asistencia de Pedri precisamente se dio ante el Villarreal en aquel partido a inicios de temporada que el Barça goleó. El canario da un pase con la pierna izquierda a Pablo Torre. Pablo Torre controla la pelota y con la zurda pega un zambombazo desde fuera del área, con 2 defensores del Villarreal por delante, con el portero bien colocado, que termina siendo un auténtico golazo. Claro, esto en la estadística, repito, va a contar como asistencia de Pedri, pero no deja de ser ciertamente irónico que las 2 asistencias de Pedri en Liga esta temporada hayan sido en disparos desde fuera del área, el de Rafinha ante Las Palmas y el de Pablo Torre ante el Villarreal, cuando estamos viendo cantidad de acciones en las que no han terminado ni siquiera en disparo en algunas ocasiones, que eran realmente mucho más meritorias. El año pasado, sin ir más lejos, hablábamos de Koundé. Pedri tiene esta acción, fijaos que es la misma que el día del Getafe. Ve la entrada de Jules Koundé y el canario da un pase desde esa zona que ya es patrimonio suyo, magnífico, rompiendo de nuevo casi 3 líneas de presión del rival. Koundé ante el portero toca la pelota pero no consigue marcar gol. Y ya para terminar os voy a poner otro ejemplo de Bellingham, luego veréis el por qué os estoy poniendo tantos ejemplos de Bellingham, en el que da un pase dentro del área para Vinicius, un pase que es relativamente cómodo, y Vinicius lo recibe de espaldas a la portería, presionado y encerrado por hasta 4 jugadores. Pero el brasileño se da media vuelta y manda esta pelota a la escuadra de la portería. Evidentemente esto termina contando de forma justa como asistencia para Jude Bellingham, pero si miramos la acción, veremos que quizás no ha sido la acción más meritoria de la carrera del jugador inglés. ¿Por qué os estoy metiendo a Jude Bellingham en todo esto? Porque en las últimas 2 temporadas, o mejor dicho, en la última temporada y media, si contamos la 23-24 y todo lo que llevamos de 24-25, entre todos los centrocampistas de la liga, el jugador que más asistencias lleva es Jude Bellingham. Ha repartido el inglés 12 asistencias de gol. En Liga ningún jugador en esas posiciones ha repartido más, ojo, sin contar jugadas a balón parado. Estoy excluyendo siempre los datos a balón parado porque para mí son otro deporte dentro del propio fútbol. Jude Bellingham, repito, ha repartido 12 asistencias y Pedri, en este mismo lapso de tiempo, ha repartido una tercera parte, es decir, solo 4. Os he situado esta tabla en la que se aprecia perfectamente, gracias a Hadel StatsBomb, las Open Play XG Assisted, es decir, las asistencias esperadas con el balón en juego. Veremos que el líder es De Paul empatado con Pedri. Son los 2 jugadores que más asistencias esperadas han generado por cada 90 minutos, entre todos los jugadores de la última temporada y media, con un mínimo de 1500 minutos. Jude Bellingham cae hasta esta posición. Fijaos dónde aparece Jude Bellingham con 0,14. Aún así, Bellingham ha repartido el triple de asistencias que Pedri, a pesar de haber generado bastante menos. Como podéis ver, el canario es un jugador que aquí está en un apartado muy alto, pero ¿qué pasa si miramos los pases clave con el balón en juego? Aquí vemos que Pedri es el jugador de la liga con más pases clave por cada 90 minutos, superando a jugadores como Isco, como Modric, como el propio Ilkay Gundogan o el mismo Jude Bellingham. Y Rodri de Paul también cae una posición bastante más abajo. Es decir, Pedri ha sido el futbolista que más ocasiones de gol ha generado por cada 90 minutos la última temporada y media, a pesar de luego, fijaos que de todos estos es el que tiene menos asistencias por cada 90 minutos, solo 0,11 por las 0,15 de Isco, las 0,27 de Jude Bellingham, 21 de Rodrigo de Paul.
El bueno de Pedri no está teniendo demasiada suerte, es un jugador que está produciendo mucho por los números esperados que está generando. Si vamos a los pases hacia el área rival, una estadística que, como se estaba hablando, mide todos los envíos que terminan en el área contraria y que yo creo que ofrecen bastante perspectiva a la hora de ver qué jugadores tienen importancia en tres cuartos para generar volumen ofensivo, situaciones de peligro, vemos que Pedri es el tercero, solo superado por jugadores como Isco, que al final no deja de vivir prácticamente en la media punta, y un Rodrigo de Paul, que es uno de los mejores pasadores de la liga. Vemos que, por ejemplo, el bueno de Luka Modric está justo por detrás de Pedri, y hablamos de uno de los mejores centrocampistas de la última década, que además en el último año y medio está jugando minutos de mayor calidad, normalmente ante rivales de menor entidad, por lo que está teniendo también más opciones para poder estar en esa faceta. Fijaos que Jude Bellingham cae hasta la 10ª posición con 1,26 pases por cada 90 minutos, lejos de los 1,94 de Pedri, pero en cambio las asistencias te muestran otra cosa. Y si vamos al punto que os estaba diciendo de los pases que rompen una línea de presión en el último tercio, es decir, en la zona más complicada del campo, vemos que el líder vuelve a ser Pedri, con casi 3 pases completados, superando a De Paul, a Modric o a Isco, algunos de los mejores jugadores en esa zona. En pantalla estáis viendo el mapa de pases clave que ha generado Pedri esta temporada. Hudl Stats Bomb nos ofrece un mapa completo de todos los pases clave, es decir, todos los pases que terminan en un disparo con el balón en juego. Podemos filtrarlo por distintos apartados, por distinto tipo de acciones, solo los saques de esquina, jugadas solo en balones en profundidad, solo los centros, para poder tener mayor detalle de todo lo que está generando. Y aquí en derecha, todos estos triangulitos y cuadrados y redondas que estáis viendo son desde dónde han terminado siendo esos disparos, ya que arriba nos dice la estadística definitiva. Pedri ha terminado repartiendo 30 pases clave en lo que llevamos de liga, generando 2 goles cuando la estadística avanzada muestra que tendría que haber generado 2,60 goles esperados. Lo normal en un equipo como el Barça es estar bastante por encima en los goles totales de lo que estás generando. Es decir, que lo lógico, teniendo en cuenta que el Barça este año está marcando tantos goles, sería que Pedri llevase por lo menos 5 o 6 asistencias. Si vamos a la pasada temporada, exactamente lo mismo. Pedri repartió 37 pases clave. Es decir, este curso está a solo 7 pases clave de la cifra que terminó teniendo el pasado curso. Pero solo terminaron siendo 2 goles de más de 4 goles esperados. De nuevo, cifras muy altas, y los goles de Pedri estuvieron por la mitad. Normalmente las asistencias esperadas suelen coincidir con los mejores pasadores de Europa. De hecho, si cogemos desde la temporada 16-17 en todas las 5 grandes ligas y miramos cuáles son los mejores jugadores en ese apartado contando todas las posiciones de ataque, vemos que el líder es De Bruyne en una temporada. El año pasado precisamente Kevin De Bruyne sumó 0,54 asistencias esperadas por cada 90 minutos. Vemos que en el top 20 aparecen De Bruyne, Ousmane Dembélé, Thomas Müller, Cesc Fabregas, ojo con Lucas Vázquez el año 16-17, de nuevo vuelve a aparecer Müller, Neymar, Leo Messi, Müller, Messi, Neymar, Mbappé, De Bruyne, James, Messi, Jacob Murphy este año en el Newcastle, Suárez, Messi, Griezmann y Salah. Es decir, yo creo que si hiciésemos una lista antes de saber esta lista, preguntando cuáles son los jugadores que podrían ser líderes en asistencias, muchos hubiésemos dicho evidentemente a jugadores como Messi, como Thomas Müller, como Kevin De Bruyne, como Mohamed Salah, como Neymar, etc, etc. Futbolistas que por lo tanto ya hay esa consonancia entre lo que están generando y lo que terminan haciendo. Si cogemos al Messi Prime, es decir, al Messi de la temporada 2014-2015, el año del triplete, vemos que en Liga Leo Messi repartió un total de 81 pases clave, repartiendo en definitiva 16 asistencias en estas situaciones. El argentino generó estos números, más de 11 goles esperados en los pases que repartió, y como podéis ver estuvo 5 goles por encima de lo esperado, que es lo lógico teniendo en cuenta el tipo de ataque que tenía el Barça con Suárez y Neymar. El argentino prácticamente siempre estaba por encima de lo esperado precisamente porque cerca suyo había jugadores de mucho nivel. Probablemente de entre todos los datos hay uno que creo que puede marcar más la diferencia y son los through balls, ese pase que rompe una línea defensiva y que permite que un compañero corra entre la defensa para poder alcanzar la pelota. Este tipo de pases no miden los pases que terminan en un disparo, sino todos aquellos envíos que dejan a un compañero con el balón controlado después de haber roto la línea defensiva y ese jugador puede asistir a otro compañero, terminar disparando, perdiendo el balón. Son unos pases que a mí me gusta mucho catalogarlos porque te das cuenta de qué jugadores tienen más capacidad para romper las líneas del rival. Si volvemos a la temporada 14-15 de Leo Messi, acabo de marcaros en pantalla las ocasiones generadas de Messi
con este tipo de pases. Fijaos dónde empiezan la mayoría, son pases frontales que terminan yendo en diagonal. El típico pase de Messi para Jordi Alba o para Neymar, en este tipo de acciones que generó un total de 9 goles, que es una auténtica barbaridad, solo contando este tipo de envíos. Terminó generando el argentino 20 ocasiones de gol. Si miramos los datos de Messi, la última temporada que estuvo en el Barça, la 2021, veréis que siguió siendo el líder de la liga en este tipo de apartados, pero pasó de 20 disparos unas temporadas antes a tan solo 9, la mitad. Y muchos os preguntaréis el por qué. Realmente esto es lo que tenemos que hacer los analistas, es medir el por qué los datos van variando. Y aquí evidentemente nos damos cuenta de que... Y aquí evidentemente lo importante es hablar del contexto de los compañeros. No es lo mismo tener a ese Suárez, a ese Jordi Alba en plenitud, a ese sobre todo Neymar, que tener una banda izquierda en la que el Barça muchas veces jugaba con carrileros, es decir, solo estaba Jordi Alba y la mayoría de atacantes iban por el centro. De hecho, fijaos los pases de Messi como en vez de ser diagonales, ya vemos un tipo de pase distinto, un pase que inicia mucho más centrado en ese costado izquierdo. De hecho, Leo Messi jugó bastante más. Aún así, Leo Messi siguió siendo el líder en este tipo de estadística. De hecho, si miramos los líderes de Through-Balls en las 5 grandes ligas las últimas temporadas, fijaos quién es el jugador que aparece en primera posición, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta. Los 5 jugadores en las 5 temporadas que más hicieron fue Leo Messi. Es decir, era el auténtico rey en este pase. Otros futbolistas que aparecen, como podéis ver, son Cesc Fàbregas, Xavi, el propio Rodrigo de Paul, aparece Andrés Iniesta, de nuevo Xavi, aparece también Messi muchos otros años, Enzo Fernández. Es decir, Messi aparece prácticamente en todas sus temporadas, era el líder en el pase, que os he dicho que para mí es más valioso. ¿Y dónde está Pedri en esta estadística? Si miramos la última temporada y media en Liga, volviendo a este dato, vemos que Pedri es el segundo jugador que más Through-Balls está dando por cada 90 minutos, solo superado por Rodrigo de Paul. Lejos ya de la tiranía de Leo Messi, que lograba prácticamente 2 pases por cada 90 minutos, vemos que dentro de la normalidad, Pedri sigue siendo de lo mejor que hay en la liga. Algo que señala la capacidad creativa del jugador canario. Creo que ha quedado un vídeo bastante completo, bastante interesante respecto a las asistencias esperadas y otros conceptos que he ido introduciendo y que creo que son muy útiles para medir sobre todo el impacto que pueda tener un jugador en el último tercio. Y para que veáis cómo Pedri realmente no está siendo justamente valorado por muchos ni en muchos aspectos. Y yo estoy convencido de que con el tiempo, que cuando Pedri vaya siendo cada vez más consciente del poder que tiene y cuando los compañeros le vayan entendiendo mejor, sus números se van a disparar, porque como estáis pudiendo comprobar, sus cifras de asistencias esperadas están muy por debajo de lo que tendrían que ser, y esto creo que tarde o temprano se va a poner a sitio. No olvidéis, como os decía al inicio del vídeo, entrar en el link de mi carrera para poder participar en las acciones y poder optar a premios muy chulos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, comentad el vídeo, compartidlo además con vuestros amigos para poder ganar este debate y nos vemos mañana con las notas de este Barça-Atalanta.